más. Seguimos en nuestro CMO y CCO Summit y vamos a charlar sobre cómo gestionar la comunicación en tiempos turbulentos. Así que acá tenemos una mesa muy interesante porque tenemos variedad de industrias y de perfiles. De un tema que creo que nos ocupa mucho a todos, que es cómo se fue modificando sus roles dentro de las compañías, que todos tienen, creo que todos tienen nombres distintos, pero comparten un montón de desafíos y sobre todo también qué ven que está pasando hacia adelante. Así que ese es un poco como el objetivo de la charla de hoy. A ver, ¿quién quiere romper el hielo y contar un poco cómo se fue reconfigurando la composición, la posición que ocupan ustedes, que vienen ya desde hace tiempo en sus compañías y en otras industrias, pero digo, ¿cómo fue cambiando con el correr de los años? ¿Qué se encuentran haciendo hoy que quizá no se imaginaban que iban a hacer cuando recién arrancaban? Bueno, por empezar, digo, y Sí, rompo adelante, el hielo si les perfecto, parece, Ale. a pesar de que, bueno, que me da un poco de vergüenza porque teniendo una colega de tecnología, digo, animarme a hablar de tecnología es como que... Pero digo, una de las cosas que nos pasó es que me parece que nos atravesó toda la transformación digital y que, bueno, y que eso tuvimos que aprenderlo, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora nosotros, desde las áreas de comunicación, de asuntos públicos, tengamos que manejar Big Data, Claro. digo, como para dejar de lado un poco las percepciones con las cuales nos manejábamos antes y la intuición a pasar a los datos duros, digo, eso me parece que ha sido un cambio por demás relevante, ¿no? en nuestra función. Y además porque nos sirve para cada vez entender más y segmentar mejor y que los mensajes lleguen a los distintos públicos que tenemos. Me parece que hoy realmente el rol del DIRCOM, el conocido como DIRCOM, pero que evidentemente digo la función es mucho más abarcativa, es transversal a todas las organizaciones y me parece que realmente hoy tiene un lugar protagónico en la misma mesa donde se toman las decisiones del negocio, ¿no? Digo, esto por la complejidad y los cambios que tienen los entornos, ¿no? Entonces me parece que esa capacidad de adaptación y esa mirada un poco 360 que nosotros tenemos desde nuestra función, me parece que con narrativas específicas que nos ha posicionado mucho más alto en todas las organizaciones. Perfecto. ¿A ti? Sí, creo que tuvo un crecimiento gradual desde de un lugar que a lo mejor aparecía un poco más relegado Claro. a conseguir un protagonismo que fue conforme se transformaban las comunicaciones y el mundo se volvía más complejo. Entonces hay un recorrido también de esta función que fue ganando protagonismo, un lugar, como dice Ale, en la mesa de decisiones. Entonces pasó de ser... Soporte. Sí, llevándolo, a lo mejor, a veces hago analogías con el mundo del fútbol, dejó de ser a lo mejor un defensor que estaba atento, digamos, a los riesgos, a ser un jugador más protagonista, ¿no? A ser más artífice de la estrategia, incluso colaborando en la estrategia de negocios. Piden la pelota ahora. Vamos por orden. Sí, estamos arrancamos la primera, aunque sea la arrancamos así, después cambiamos. Yo creo que describieron muy bien. Primero, como dicen acá, el tema tecnológico, yo creo que fue un gran impacto de cambio. Básicamente porque no es solamente la adopción, sino también el comprender las nuevas maneras de comunicación, ¿no? Entonces salimos de los canales tradicionales y los formatos tradicionales para tener que aceptar la existencia de la democratización de la comunicación en millones de canales y poder manejarlos saliendo del estereotipo de los cuidados donde la comunicación entre comillas, manejabas para decir es inmanejable. O sea, la comunicación hoy viene por todos lados en distintos formatos, en distintos canales. Después, estar en la mesa de decisión absolutamente, pero también me parece que el cambio de la existencia de estos nuevos canales llevó a que a nivel de dirección, yo veía, no sé, sentía que la comunicación estaba muy enfocada en el número uno y en cuanto hablaba ese vocero número uno de la compañía y lo que se decía de la marca o de la compañía a través de esa voz. Como los canales se abrieron tanto, ya hasta la alta dirección dice, bueno, ¿cómo estamos manejando todos estos canales? Y ya la conversación es no solamente esa unidireccionalidad, sino cómo estamos teniendo una estrategia 360 y ahí creo, se produjo el gran desafío, el gran cambio. Claro, perfecto.
Y en nuestro caso, en Interbanking se dio cierta analogía con estos cambios, porque los cambios en la comunicación justo coincidieron con un cambio muy profundo en la compañía. Una compañía de más de 30 años que hace no tanto, 3, 4 años, justo coincidió con la pandemia, se transforma digitalmente o, digamos, decide transformarse y ayornarse un poquito a los tiempos que corren, y justo coincidió, digamos, ese timing con una nueva forma de comunicar, con, bueno, todos los cambios que ustedes mencionaron recién, y de alguna manera fuimos como juntos, ¿no? O sea, toda la estrategia de comunicación como que acompañaba a la estrategia de negocio de dejar de ser una empresa con perfil muy bajo y empezar a contar un poco lo que hacemos, y bueno, decir cómo lo contamos, y bueno, con toda esta tecnología y estas formas de llegar al que está del otro lado, al cliente, al decisor, al usuario de nuestra plataforma. Así que sí, digamos, seguimos como en paralelo y muy atentos a cómo va evolucionando esto, que va rapidísimo, pero rapidísimo. Y tomo lo tuyo de los voceros, o sea, ya no hay un solo vocero como era normal, ahora somos varios los voceros y cada uno se para desde su expertise. Claro. Eso me interesa mucho en el sentido de este tema, de que antes quizá había como un vocero que era, no sé, el número uno, la número uno de la compañía, o algunas personas como elegidas y entrenadas también para esa tarea. Y ahora como que en realidad cada persona que trabaja en la compañía es un poco vocero, porque quizá no está dando una entrevista en un medio, pero está haciendo un TikTok de un día, acompáñame un día en la oficina. Sí. Absolutamente. Exacto. Digo, entonces, ¿cómo hacen un poco para diseñar una estrategia que tenga, digo, sentido con los valores, el propósito y lo que quieren transmitir como compañía, al mismo tiempo sabiendo que hay un montón de cosas que están fuera del alcance, fuera del control también? Digo, ¿cómo manejan esas dualidades y esos... Yo, en nuestro caso puntual, por lo menos en la organización que represento, nosotros tenemos un programa interno que se llama Los Embajadores de la Marca. Nosotros Entonces, también. claro, me parece que es la forma de transmitir, digo, en cascada, cuáles son los principales mensajes y cuáles son los principales problemas por los cuales estamos atravesando, como para que la información primero esté absolutamente democratizada, pero porque además ellos son los primeros que van a hablar con su familia, con Claro. sus amigos, porque cuando pasa algo o tenés que decir algo, bueno, mejor que todos tengamos el mismo discurso para que sea uniforme y para que además sea transparente, que me parece que es una de las cosas que además se le pide hoy a la comunicación, ¿no? La Totalmente. transparencia. Sí, y en organizaciones grandes, la nuestra no es tan grande, pero somos casi 400. Si querés planificar lo que va a decir cada uno, es imposible. Claro. Entonces, junto con este proceso de transformación cultural y transformación digital, surgió, digamos, el objetivo de que se creen el propósito y los valores de la compañía directamente, con participación directa Qué bueno. de todos los Eso. interbankers, Claro. como nos llamamos. Y entonces esa fue una manera, una estrategia para que vos no podés decirle a cada uno qué posteo suba en tal red su o en red. tal otra, pero sí, si entre todos creás los valores, la probabilidad de que sea consistente el mensaje, y en realidad eso es lo que nos está pasando, o sea, Interbanking pasó de ser una compañía muy poco conocida a ser un lugar atractivo para trabajar, sobre todo de perfiles digitales. Y esa transformación o ese posicionamiento, digamos, como marca empleadora se dio en gran medida gracias a los posteos y a la comunicación de los mismos que trabajan en la compañía. Yo creo que ahí, en cuanto a función, nos transformamos en habilitadores, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos un programa de ambassadors, de embajadores, y lo que hacemos dentro de la función es generar contenidos para dárselos, para Claro. ayudarlos en su construcción propia de contenidos, ¿no? Para habilitarlos. Entonces, obviamente, creas una narrativa, un punto de vista, valores, y a partir de ahí generás contenidos que habiliten a esta red, que Claro. lo que más querés es que funcione como red, porque es la única manera de amplificar un mensaje hoy, ¿no? A través de ellos. Que además lo van a hacer también. Lo van a esto. hacer, lo van a hacer. Sí, creo que aparte hay que aprovechar distintas formas de llegar y de comunicar, porque de pronto uno pensaría que la comunicación simple y llana llega a todos lados, pero a veces es como el wifi, digamos, tenés en tu casa, Sí, pero sí. no llega a Pero todos no los llega. rincones de la Claro. casa.
Entonces es importante identificar distintas instancias de comunicación para llegar a las distintas audiencias internas y que puedan, digamos, también hacerse dueños y abrazar esa cultura y esa comunicación. De otro modo, no se sienten parte. Entonces es imprescindible que la comunicación interna, en este caso, resulte estimulante y ofrezca recursos para que cada uno asuma ese rol de embajador, ¿no? Ale, vos decías la tecnología, que creo que es Sí. como el tema. ¿Cómo los afecta? Que dijiste un poquito, pero para profundizar un poco, ¿cómo usan la tecnología en su trabajo? Porque a veces uno piensa en la comunicación como con el viejo paradigma y digo, capaz ni siquiera había perfiles digitales en los equipos. Me interesa también si Y están hoy sí, sumando, claro. digo, por Definitivo, fuera sí. de lo que es el perfil tradicional de comunicación. Un poco en lo concreto de su día a día, cómo la tecnología cambió la manera de trabajar y qué tecnología usan, que no, digo, cuál es la que... Me parece que, bueno, que por empezar también la irrupción de la inteligencia artificial, bueno, también nos hace ejercitarnos y aprender, porque es un aprendizaje que todo el tiempo tenés que estar actualizado sobre nuevas herramientas. Entonces, me parece que al principio por ahí nos asustamos porque dijimos, viene a reemplazar, y no, la realidad es que no viene a reemplazar a nadie. En todo caso, es un facilitador que te ayuda en esa cuestión de dar respuesta rápida. Bueno, te facilita un montón de datos, de narrativas, que después vos como editor, obviamente, Sí, vas a claro. tener que corregir, chequear y ver que sea real. También me parece que nos trae aparejado el avance tecnológico, también nos trae una mayor posibilidad de que se generen fake news. Entonces, me parece que también tenemos Es que un tener arma como ahí. un nivel, claro, un nivel de atención específica, ¿no? Y me parece que la necesidad de estar monitoreando todo el tiempo, de tener un análisis y un mapa de riesgos permanentemente actualizado y de estar chequeando todo el tiempo, bueno, te ayuda justamente a que la tecnología no se te vuelva en contra. Me parece que además uno tiene que estar todo el tiempo, cuando es emisor de mensajes, midiendo cuál es el impacto que genera en sus audiencias. Y eso te la da, como decíamos antes, me parece que la irrupción del Big Data, ¿no? De tener datos frescos. Digo, yo a pesar de que trabajo en una empresa de energía que está regulada y que no estoy buscando clientes, sin Claro. embargo, hace 5 años dije, yo tengo que tener un analista de audiencias. Entonces, digo, y en otro momento era impensado, Claro. pero porque me interesa saber los clientes que tiene la compañía, ¿Cómo? bueno, ¿Qué de qué hacen? manera, claro, primero qué hacen, de qué manera se informan, cómo les llega mejor un mensaje que nosotros le tenemos que transmitir, ¿no? Y además porque me parece que también la pandemia nos ayudó en esta transformación digital porque nos expuso a la necesidad, por ejemplo, en nuestro caso puntual, de tener que ayudar a digitalizar a los clientes que Claro. tenían determinados comportamientos que quizás no eran tan sí. digitales al momento de sus transacciones, de sus reclamos y demás, o de sus propios pagos, y bueno, tuvimos que ayudarlos a que lo hicieran, ¿no? Así que me parece que estamos en pleno avance y me parece que con la cuestión bien clara de que esto llegó para quedarse y que cada día se va modificando. Entonces acelera. que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Por lo menos a mi equipo siempre se lo digo. Esto es un aprendizaje permanente, ¿no? Me parece. Permanente, sí. Sí, yo creo que hay que... El riesgo me parece que es descansar mucho sobre las nuevas herramientas a veces. A veces me pregunto si estamos adaptándonos o reaccionando, ¿no? Porque Simplemente, es como que te las sí. tiran. Y en especial con los más jóvenes, con los equipos que, digamos, por supuesto, naturalmente están mucho más familiarizados con las nuevas tecnologías, es algo con lo que vienen casi De fábrica. vienen de fábrica a esta altura. Es importante también estimularlos y empujarlos para que vayan también hacia lo analógico, ¿sí? De Un mix. Tiene que ser volver- un mix. No sí, todo de tiene que pronto- ser todo el es que- tiempo. sí, por supuesto, con nuestro equipo muchas veces charlamos sobre la necesidad de seguir leyendo, de seguir escribiendo, Total. de seguir Totalmente. estimulando el pensamiento crítico. Creo que de lo contrario atentamos contra uno de los rasgos más distintivos y necesarios para esta función, que es la autenticidad, ¿sí? De mantener esa frescura y esa
esa intuición que tiene que ver con lo intrínsecamente humano, Sí. que la inteligencia artificial no va a venir a No suplir. podemos descansar todo en la, en la No. Y tecnología. además, digo, siendo de la De- industria, de gran impulsora de la inteligencia un poco artificial. de la experiencia. También lo que está pasando es que la gente empieza a adoptar el tema de inteligencia artificial en un ejercicio de prompting, ¿no? Que van y le preguntan y está todo ese juego, si querés, permanente con las herramientas que hay disponibles. Pero lo que tenemos que hacer en el mundo de las empresas en sí es empezar a co-crear y no, como dice él, dejar lo que venga dado, ¿no? Entonces, en particular, digo, una experiencia nuestra es empezar vos cuando tenés la inteligencia artificial o prompteás y usás lo que está ahí o co-creás y generás valor que tenga que ver con tu industria, empresa, manera de decir y pensar. Entonces, una de las formas en que nosotros lo adoptamos es educándola con nuestra manera de escribir, con nuestro tono, con nuestra voz, como marca, como empresa, nuestros valores. O sea, la estamos entrenando en eso para que la productividad en trabajar con la herramienta devuelva algo que se parezca mucho más a nosotros y gane esta legitimidad o esa comunicación genuina. Es un trabajo que lleva un tiempo a hacer, pero ese, digamos, me parece que es el camino de la adopción de la tecnología, cuando la fusionás con tu expertise propio de tu equipo, de tu empresa, de tu marca, ¿no? De las personas. En nuestro caso se da más naturalmente, o sea, tenemos gente bastante joven, somos una empresa de tecnología, la nuestra es una plataforma mediante la cual operan las tesorerías de las empresas. Usamos metodología Agile y eso naturalmente te lleva a que los distintos equipos de trabajo, las mesas de trabajo, las células, se van nutriendo de distintas herramientas y después, bueno, eso se comparte, a una mesa le dio resultado algo y lo comenta. Y naturalmente nuestro día a día, digamos, promueve que cada uno traiga nuevas ideas o pruebe nuevas cosas. La cultura Agile me parece que también fue otra cosa que se incorporó, que es buenísima para otra manera de trabajar y una herramienta de productividad fantástica. Y como decían también, el tema de los datos. O sea, antes era todo, ¿viste? El sentimiento de lo que vos sentías que iba bien, o el research que te venía cada tarde. tanto. O sea, cuando medio que quizás ya había pasado. Cuando venía el termómetro del research que podías decir, uy, mirá, ¿no? Y ahora tenés la capacidad de medir permanentemente, ¿no? Entonces, elegir herramientas o plataformas que te permitan ir midiendo, no sé, el reach de tus mensajes, el nivel de valoración que está teniendo, cómo se va. Digo, eso también es un valor enorme, ¿no? Así que hemos crecido de una manera fantástica, ¿no? Y lo que vendrá, que no sabemos. No pero sabemos. Sí, por si acaso sonó muy negativo. En No, realidad pero se yo trata te más entendí perfecto, olvídate. de No, encontrar, no. Porque de uno a hecho- veces de hecho yo descansa mucho más- en la tecnología. No, pero más que un recurso, en definitiva, es un aliado. ¿sí? Re. La Total, tecnología es un absolutamente, aliado sí. estratégico. Pero el punto es que para estas posiciones, donde lo Necesitas. humano, digamos, sigue teniendo un peso muy significativo, necesitamos encontrar ese equilibrio. Total. En especial las nuevas generaciones. ¿sí? Insisto, yo creo incluso que las nuevas generaciones, los mejores DIRCOMs todavía están por venir, ¿sí? Porque sigue siendo un rol nuevo dentro de las organizaciones y creo que todavía falta para encontrar, digamos, el punto donde, digamos, se pueda desempeñarse en todo su esplendor. Pero es importante tener claro eso, ¿no? Igual justo que decías, está súper en agenda lo de escribir, porque justo se viralizó un video ayer que lo estaba viendo de gente que le hacían escribir en cursiva, Mirá, no lo chicos vi. jóvenes, y no sabían o Y no no, podían, claro. porque claro, por esto que no sabían, por eso de cuando vos decías está como muy, muy en tema, esto de combinarlo y no perder uno el otro. Y con esta multiplicidad de todo, datos, canales, voceros, ¿qué pasa cuando hay una crisis? Porque antes también creo que el concepto quizá de crisis era como muy puntual o como muy determinante también, obviamente, según la industria. No es lo mismo un problema en una planta, que se caiga un sistema, digo, o un corte.
Pero hoy también cambió esto de decir, así como hay microinfluencers o micro cosas tipo microcrisis, no sé, se viraliza un tweet o un TikTok o en alguna red o en algo. Es como, está también ese ejercicio de decir, bueno, ¿a qué salimos a responder? ¿A qué no? Sí, no. Hay como más discusión sobre eso por la multiplicidad Sí. también. Digo, dejando de lado lo que son las crisis obvias, que son las mismas de siempre. No, pero sí, obviamente que también cambió la forma de manejar una crisis, porque justamente también cambiaron los actores, digo. Ahora me parece que una crisis, como vos bien decís, digo, se dispara con un TikTok, se Claro. viraliza en 5 minutos y de golpe También están capaz los muere en 2 principales. minutos, Bueno, pero- puede ocurrir, pero digamos. Y después termina en la tapa de un diario, entonces, y vos decís, ¿y cómo pasó? Y ¿Cómo pasó. pasó? Bueno, entonces, por eso es que me parece que es muy importante el monitoreo permanente de todo el ecosistema, porque además también se modificó. Digo, antes teníamos nada más que los diarios, los Claro, canales, y la radio. las radios y punto. Bueno, después se sumaron las webs de los diarios, bárbaro. Después se sumaron las redes sociales, fue buenísimo. Ahora tenemos el streaming, que El también, streaming también. digamos, las generaciones más jóvenes consumen información a Por través ahí. del streaming. Entonces digo, evidentemente tenés un abanico para el cual tenés que estar preparado previamente, porque También una es- crisis, digo, se prepara antes. Y por eso que me parece recontra importante, sobre todo en empresas que quizás están más expuestas, tener un buen decálogo de cómo manejar una crisis, pero sobre todo me parece que tener presente todo el tiempo cuál es el mapa de los posibles riesgos, cuáles son los issues que pueden aparecer. Porque digo, una vez que la crisis se desata, es muy difícil controlarla o contenerla si uno no está preparado previamente. Digamos, el trabajo se prepara antes. Y además las formas también cambiaron. Antes, Obvio. digo, mandabas una gacetilla Claro, o llamabas por llamabas, teléfono ahora- y ya está. ahora necesitas un es- comunicado, una red. Claro, y ahora me parece que por lo menos en nuestro caso, digo, lo primero que hacemos es disparamos por redes sociales. Claro. Digo, es lo primero porque sabemos que llegamos a todo el mundo más Sí, rápido sí, y a sí. los mismos periodistas que después van a ser los que van a escribir. Después, bueno, vamos al 1 a 1 y empezamos a llamar, pero digamos, eso también te facilita el tema de que vos disparás y inmediatamente todo el mundo se entera de cuál es tu versión. Por eso es tan importante estar en redes sociales. Hay empresas que cultivan el bajo perfil y yo digo, bueno, al bajo perfil hay que controlarlo también, ¿no? Y trabajarlo, no es que, bueno, tengo bajo Pasa perfil y no solo. hago nada. Claro, Ojo claro, porque Sí. se te puede disparar a vos también y ahí sí que si no estás preparado, digo, las consecuencias pueden ser mucho más duras en materia reputacional, en materia económica incluido, ¿no? ¿Alguien más que quiera? Mati. Creo que, creo que las herramientas nos permiten hacer un monitoreo más eficiente. Creo que hay que estar más preparados, pero tampoco hay que apurarse. ¿Sí? A veces la misma dinámica de las redes nos Redes, obliga como, a ¿ya apurarnos, salimos o hay que no? reaccionar y a veces hay que tener cuidado con esas respuestas porque en definitiva, digamos, hay que hacerlo no hay que descansar ni postergar demasiado, pero sí hacerlo con mucho cuidado, Un mucha timing. responsabilidad y manejar el timing. Me parece que no tenemos tampoco que seguir la dinámica que por inercia a lo mejor nos lleva a hacer las cosas apurados. Hay que tener cuidado. Sí. Sí, yo creo que son dos desafíos. Uno, lo que comentaban recién del fake news, ¿no? Entonces digo, ¿cómo podemos estar atentos a ese challenge? Y por otro lado, el tema de la comunicación hater, que está, viste, Claro. tan Sí, no a responde. flor de piel. Uno le dan ganas y que, bueno, uno tiene que, digamos, no reaccionar, digamos, ¿no? No reaccionar excesivamente porque también hay algo que está en el clima, en el ambiente, de que la gente le gusta estar más picante, digamos. Sí, sí, sí. Y que uno tiene que estar un poquito más receptivo a la gente picante y no reaccionar. Sebas, te toca el final, que ya nos quedamos sin tiempo. No, en cuanto, por las características de Interbanking, somos una plataforma de alta disponibilidad. Entonces, por ahí la palabra crisis es cuando tenés alguna falla en Claro. el sistema Claro. que te impide dar el servicio y es como muy visible porque están todas las empresas del país, todos los bancos del país, todos como muy pendientes. En nuestro caso, lo que coincido 100% con lo que dijiste, Ale, o sea, el trabajo se hace antes, tenés que tener todo perfectamente previsto, qué vas a hacer en cada caso. Pero en estos, cuando se da una situación así, en mi opinión, lo más importante es ser bien claro. Tuvimos un problema, lo estamos arreglando. Si tenés
dimensión del tiempo, decirlo. Si no tienes dimensión del tiempo, no decirlo, obviamente. Pero es muy importante decir, sí, no me enteré por Claro, vos, o sea, ya lo sé, estamos trabajando y apenas tenga novedades las voy a comunicar, si es que no las tenés en ese momento. Sí, es mejor ser transparente y, Sí, y total. auténtico antes En que postergar en o ciertos, que apurarse. digamos, hay distintos tipos de crisis. En general las nuestras tienen que ver con eso, con el nivel de Sí, sí. servicio, que tiene que estar siempre disponible. Entonces, cuando se corta eso, bueno, ser bien claro en qué es lo que pasó y cuándo lo vas a solucionar. Transparencia y autenticidad. Sí. como Y me parece que es Absolutamente, parte de los valores que sí, elegimos obvio. nosotros mismos, los empleados, Total. es el cliente en el centro, transparencia, varios, y tienen que ver con eso, con cómo te comportás en las difíciles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los 4 por haber compartido esto con nosotros. Y ustedes no se vayan, que ya seguimos con nuestro próximo panel.